Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo era de esos camioneros que nunca se quejaban por el destino, ni por las horas. El volante me había criado desde que dejé la secundaria y ya tenía casi 20 años recorriendo carreteras de todo el país. Por eso, cuando mi patrón me dijo que había un contrato nuevo con una empresa exportadora de Jalisco que necesitaba traslados urgentes a la frontera norte, no lo pensé dos veces. Buen dinero, viajes constantes y lo más importante, carga legal. Eso creí. Mi primer viaje fue a mediados de octubre, saliendo desde Tepatitlán hasta una bodega en las afueras de Matamoros, Tamaulipas. Una ruta larga, pero nada que no pudiera manejar. Recogí la carga al atardecer, en una bodega que me pareció demasiado vacía para el tamaño que tenía. En la entrada, un guardia flaco con chalecos indistintivos me pidió el número de guía y revisó mi unidad con más empeño del habitual. Luego me dio acceso sin decir mucho. La carga ya estaba lista, tarimas con cajas envueltas en plástico transparente. En la documentación decía componentes industriales. No era raro, he llevado desde perfumes hasta partes de tractores. Firmé, sellaron el manifiesto y arranqué. La primera mitad del trayecto transcurrió sin problemas. Música ranchera, termo de café y carretera. Pero cerca de Ciudad Victoria, en un retén de la Guardia Nacional, uno de los oficiales me pidió bajar. Revisaron mi caja, la documentación, todo. Cuando les dije el nombre de la empresa que había expedido la carga, uno de los oficiales me lanzó una mirada que no me gustó nada. ¿Sabes que eres el tercero esta semana que viene de esa bodega?, dijo, sin quitarme la vista. ¿Has oído de los que no regresan? ¿Perdón? El oficial me devolvió los papeles sin explicar más, pero desde ahí no pude sacarme esa frase de la cabeza. Dormí unas horas en una pensión para transportistas en la carretera a San Fernando, pero dormí mal. Soñé con puertas cerradas y voces que hablaban detrás de mí sin que pudiera entenderlas. Entregué la carga al día siguiente y me firmaron de recibido en una zona industrial cerca de la frontera. Todo parecía en regla. Cuando regresé a Tepatitlán, lo primero que noté fue que la empresa que me contrató había cambiado su número. La oficina de la que había salido mi carga, ese almacén silencioso, ahora tenía un candado oxidado en la reja y un letrero mal colgado que decía «Se renta». No había rastro de los trabajadores que vi, ni del guardia. Pregunté en las fondas cercanas y una señora me dijo que desde hacía meses nadie trabajaba ahí, que la última vez que vieron movimiento fue cuando llegó un grupo de militares que se metieron, sacaron cosas y se fueron sin decir nada. Cuando le conté a mi patrón, el tipo se quedó callado unos segundos y luego me dijo algo que me dejó más frío que el retén de madrugada. Carlos y el gordo también tomaron carga de esa dirección, los dos, y no han vuelto a reportarse. Pensé que era una coincidencia, pero al día siguiente me llegó un mensaje anónimo a mi celular. Número desconocido. Decía: si te vuelven a ofrecer carga de ahí, di que no. La gente se pierde. No preguntes más. Ese mensaje fue borrado automáticamente a los pocos segundos. Lo intenté rastrear, sin éxito. Los días siguientes se convirtieron en una paranoia constante. Veía camionetas siguiéndome, hombres con cara de piedra en gasolineras, y sentía que en cada Oxxo donde me paraba a comprar un café, alguien me observaba. Dejé de dormir en moteles. Dormía dentro del tractocamión con las puertas aseguradas. A veces despertaba con golpes leves en la caja. Nunca había nadie. Pasó una semana antes de que me ofrecieran otra entrega. Mi patrón insistió en que el cliente era otro, que la dirección era distinta, pero el nombre en los papeles era el mismo: Distribuidora Logimex S.A. de CB. Fui al lugar de carga con el estómago hecho nudo. Esta vez era una nave industrial más al sur, en Zapopan. Y sí, mismo guardia flaco, mismo silencio, misma carga. No supe qué hacer.
Me acerqué al guardia y le pregunté directamente, ¿qué pasó con la otra bodega? El tipo solo me miró de reojo y dijo, los que preguntan no regresan, ¿vas a cargar o no? Me fui. Esa misma noche empacamos nuestras cosas. Saqué a mi esposa y mis hijos del rancho donde vivíamos y nos fuimos al Estado de México con unos parientes. Vendí el camión, tiré el celular. No quería saber nada más del negocio, pero no es tan fácil desaparecer. A veces siento que me siguen vigilando. Me han llegado sobres sin remitente con fotografías mías en la central de abastos o con recortes de periódico donde mencionan camioneros desaparecidos. Uno de los recortes hablaba de un tráiler abandonado cerca de Reynosa, con las luces encendidas y el motor aún caliente, pero sin rastro del conductor. Otro mencionaba una investigación sobre rutas de traslados donde se sospechaba tráfico de algo que no era ni armas ni droga. Algo más turbio, gente o partes de gente. Nunca se especificaba. He ido a declarar al Ministerio Público más de una vez, como testigo, pero siempre terminan diciéndome que no hay suficientes pruebas, que la empresa en cuestión no tiene antecedentes, que los nombres en los documentos están limpios. Uno hasta me dijo, ¿y qué quieres que hagamos si ni siquiera hay denuncia formal? Yo sí denuncié, pero los demás, los desaparecidos, sus familias no sabían ni por dónde empezar. Una noche, en la central camionera vieja de Guadalajara, un hombre se me acercó. Iba vestido como cualquier otro chofer, pero tenía una mirada que no he podido olvidar. Me preguntó, ¿tú también llevaste carga para los del silencio? No entendí al principio. ¿Para quién? Para los que no devuelven llamadas, para los que no necesitan publicidad, para los que cargan lo que ni los narcos quieren mover. No dijo más. Me dio un papel doblado y se fue. En el papel solo había una dirección escrita con tinta azul. Era una zona industrial en Nuevo Laredo. Y debajo, 3 palabras. Ahí termina todo. No he vuelto a manejar desde entonces. Trabajo ahora como ayudante en una panadería de barrio. Gano poco, pero duermo tranquilo. Y si estás leyendo esto porque estás pensando en tomar un contrato de carga sin saber bien qué llevas, piénsalo 2 veces. No hay peor infierno que cargar algo que no sabes a quién pertenece, porque en esta línea hay algo peor que los accidentes, los que no regresan. Nunca he sido de los que creen en el destino. Para mí, la vida siempre fue una serie de decisiones, algunas buenas, otras malas, la mayoría impulsivas. Como aquella noche que tomé la carretera de cuota en vez de la libre, pensando que llegaría más rápido a Guadalajara. Maldita decisión. Eran casi las 10 de la noche cuando salí de Irapuato. Había ido a ver a un cliente que quería venderme un lote de maquinaria usada. No compré nada, pero perdí medio día escuchando sus cuentos. El plan era regresar a Guadalajara, cenar algo ligero en casa y dormir bien. Pero la vida rara vez respeta los planes. La autopista estaba inusualmente vacía. El aire era seco, el cielo cubierto por nubes pesadas que escondían las estrellas. Mi Sentra gris, ya con sus años encima, rugía más de lo habitual. La radio apenas se escuchaba por el ruido del motor, pero prefería eso al silencio absoluto. Todo marchaba normal hasta que vi los faros en el retrovisor. Un tráiler, enorme, con luces altas y barandas cromadas. Venía rápido. Pensé en cederle el paso, como siempre hacía con los camiones, pero antes de que pudiera moverme al carril derecho, otro tráiler apareció a mi lado. Lo sentí, más que verlo. Un monstruo de acero y diésel a menos de 1 metro de mi puerta, igual de grande que el primero. Me encerraron sin aviso, como si lo hubieran planeado. El del lado izquierdo no intentaba rebasarme y el del derecho no bajaba la velocidad. Pensé que sería momentáneo, que me estaban rebasando al mismo tiempo por error y que en unos segundos todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Me mantuvieron ahí, encerrado, a la misma velocidad. Intenté frenar para dejarlos pasar, pero el tráiler de atrás, que no había visto llegar, comenzó a acercarse. Su bocina rugió como una amenaza. El sudor comenzó a correrme por la frente.
Bajé la velocidad un poco más, pero el tráiler de atrás hizo lo mismo. Me miré en el retrovisor. Las luces eran tan altas que iluminaban todo el interior de mi auto, como si me estuvieran registrando. Volví a acelerar. Los 3 camiones aceleraron también. Ya no era coincidencia, estaban jugando conmigo. Por un momento pensé en mi esposa y mi hija que me esperaban en casa. No sabía si tendría el valor de llamarles. ¿Qué podía decirles? Me están cazando en la autopista. Sonaría como un loco. Apreté el volante con fuerza, tratando de mantenerme en el centro del carril. Los camiones no me tocaban, pero me asfixiaban. A esa velocidad, un error mío, y acababa hecho chatarra. Pasaron 15 kilómetros, tal vez 20. Cada vez que intentaba salirme del carril, el tráiler del lado se acercaba peligrosamente. Una vez me lancé con decisión hacia el acotamiento. El camión del lado derecho hizo lo mismo, ocupando el espacio que yo buscaba como una fiera, anticipando la huida de su presa. Volví al centro. Mis piernas temblaban. Empecé a tocar el claxon como si eso fuera a lograr algo. Grité, desesperado. Intenté prender y apagar las luces, tal vez alguien más en la carretera me vería. Pero no había nadie, solo ellos, los 3 gigantes, y yo. Entonces uno de los camiones, el del lado izquierdo, subió un poco más la velocidad. Pensé que al fin me iban a dejar ir, pero no. Me rebasó y se colocó enfrente. Ahora estaba completamente encerrado. 4 muros de metal rodando a más de 120 por hora. El del frente redujo la velocidad apenas un poco. Me obligó a frenar con él. Todos lo hicieron, sincronizados como una coreografía infernal. Y entonces el juego cambió. Empezaron a variar la velocidad, subían a 130, bajaban a 90, luego otra vez. No lo suficiente para que pudiera escapar, pero sí para mantenerme alerta. Sentía los músculos tensos, la vista nublándose. El sonido de los motores, el rechinido de las llantas, las bocinas ocasionales, me volvían loco. Quería llorar, quería orinar, quería detenerme y salir corriendo, pero no había a dónde correr. Vi un letrero a lo lejos, estación de servicio a 5 kilómetros. 5 malditos kilómetros. No sabía si iba a lograrlo. Decidí intentarlo. Si había, aunque fuera un acceso, un camino lateral, una desviación, la tomaría. Reduje ligeramente la velocidad. El tráiler detrás de mí tocó el claxon una vez, como advirtiéndome. Lo ignoré. Apreté los dientes y bajé más. El camión me rozó el parachoques trasero. Fue apenas un toque, pero bastó. Entendí el mensaje. No podía frenar. Entonces vi un pequeño acceso, casi oculto entre las sombras. Una rampa de salida de emergencia para vehículos pesados. No estaba señalizada, probablemente olvidada, pero era mi única oportunidad. Conté hasta 3 y giré el volante con violencia. El auto chilló, los neumáticos protestaron y salí disparado hacia la rampa. Escuché cómo los trailers pasaban rugiendo junto a mí, uno detrás de otro. Grité, esta vez de alivio. El auto se sacudió, la suspensión golpeó contra el borde de la rampa. Pero me detuve. Estaba fuera. Apagué el motor y me quedé ahí, jadeando, sudando, con las manos temblorosas sobre el volante. No podía moverme. No sabía si debía reír o llorar. Sentía el corazón como un tambor desbocado en el pecho. Después de varios minutos, salí del auto. Caminé tambaleándome hasta el terraplén. Desde allí podía ver la autopista. Los trailers ya no estaban. Nada. Solo el eco de mi respiración y el olor a frenos quemados. Saqué el celular. Tenía señal. Llamé a mi esposa. Le dije que iba retrasado, que necesitaba descansar antes de seguir. No le conté la verdad. Ni siquiera en ese momento la creí del todo. Esa noche dormí en el coche, con la puerta cerrada y un desarmador entre las manos. No por seguridad, por miedo. Cuando amaneció, volví a la carretera. Los trailers no aparecieron más. Nunca supe por qué lo hicieron. Nunca supe quiénes eran ni qué querían, ni si fue una advertencia, un simple juego o una forma de demostrar poder.
Solo sé que desde entonces, cada vez que veo un camión en el retrovisor, el cuerpo me responde antes que la mente. Las manos sudan, los latidos se aceleran, y lo único que deseo es salirme de la carretera cuanto antes, porque algunos juegos, en esta vida, no tienen reglas, y a veces no sabes si eres el jugador o la presa. Yo soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todo el país, de frontera a frontera, de costa a costa. He visto accidentes tan feos que te dejan sin dormir, he ayudado a compañeros que se han quedado tirados en medio de la sierra, y también he visto cosas que es mejor no contar. Pero lo que pasó hace unos meses, esa noche en la carretera de San Juan del Río a Tepeji, fue lo peor que me ha tocado vivir. Y no por fantasmas ni nada de eso. Fue porque esa noche entendí que el verdadero horror viene de la gente, de lo que son capaces de hacer. Incluso con un bebé en brazos. Eran como las 2 de la madrugada. Venía cargado de electrodomésticos desde Querétaro, rumbo a la bodega de Cuautitlán. Me tocó pasar por esa parte de la carretera que se vuelve un desierto de asfalto. Pura oscuridad, sin casetas, sin gasolineras, sin un alma. Yo iba bien despierto, escuchando la radio bajito y con el termo de café ya casi vacío. Cuando pasé el kilómetro 31 vi algo raro. Una silueta a un lado de la carretera, justo en el acotamiento. No traía luces de emergencia, no había coche, ni señalización. Solo una figura solitaria en la noche. Cuando pasé más cerca, bajé la velocidad. Era una mujer, morena, pelo suelto, ropa sencilla, y traía un bebé envuelto en una cobija. Le juro que sentí algo muy feo en el pecho. Esa imagen no tenía sentido. Una mujer sola, en medio de la nada, con un bebé. No había luces, no había coche, nada. Me detuve unos 20 metros más adelante. Puse las intermitentes y bajé la ventanilla del copiloto. «Señora, ¿está bien?». No contestó. Caminó despacio hacia el tráiler, con la cabeza agachada y cargando al bebé con ambas manos. Sus pasos eran lentos, como si viniera descalza. Cuando llegó a mi altura, no se acercó más. Solo se quedó parada en la orilla del camino. ¿Necesita ayuda? ¿Se le descompuso el carro? Y fue ahí donde me di cuenta de algo que me dejó helado. El bebé no se movía, no lloraba. No hacía ningún gesto, ni un solo movimiento. Ella levantó un poco la cabeza. La cara la tenía pálida, los labios secos, los ojos, no sé cómo explicarlo. Era como si no estuviera completamente ahí, como ida. ¿Puede llevarnos?, dijo con una voz tan suave que apenas se oía. ¿A dónde?, le pregunté, ya con la piel de gallina. A donde sea, dijo, y dio un paso hacia la cabina. Por favor. El instinto me gritó que no. Algo estaba mal. Esa mujer no parecía herida, pero tampoco parecía cuerda. ¿Y el bebé? El bebé era lo que más me inquietaba. Había algo en cómo lo sostenía, en cómo la tela no se movía con el viento, en lo rígido de su figura bajo la cobija. ¿Le pasó algo al niño?, pregunté. Ella no contestó. Solo bajó la mirada y murmuró algo que no entendí. Encendí la lámpara que traigo en el tablero, de esas de luz blanca. Apunté hacia donde estaba ella y, por reflejo, también iluminé al bebé. Y ahí lo vi. No era un bebé vivo, no era un muñeco tampoco. Era un bebé muerto. La cobija dejaba ver parte de la carita, pálida, los labios morados y los ojos cerrados de una forma que no dejaba duda. Tuve que tragar saliva para no gritar. «Señora, no puedo ayudarla. Voy a llamar a la Guardia Nacional, ¿sí?». Ella alzó la vista con una expresión que cambió por completo. Ya no parecía una madre desesperada. Era otra cosa. Una mezcla entre tristeza, rabia y algo más frío. Como si ya hubiera escuchado esa misma frase 1000 veces. «Nollame a nadie», dijo con la voz más seca que he escuchado. «Solo llévenos». Y en ese momento dio un paso más. Yo reaccioné cerrando la ventanilla y echando la primera. El tráiler rugió mientras me alejaba.
La vi por el retrovisor, de pie en la misma posición, sin moverse, con el bulto en brazos. Manejé como 20 minutos sin detenerme. El corazón me latía en el cuello. Sabía que lo que había visto era real. No era una alucinación, no era un mal sueño. Era una mujer cargando un bebé muerto en medio de la madrugada. Cuando llegué a una gasolinera, paré y fui directo con el guardia. Le conté lo que vi. Llamaron a la policía. Yo esperé, temblando. Cuando llegaron, 2 agentes me interrogaron. Me dijeron que esa zona es peligrosa, que ha habido reportes de robos a transportistas usando señuelos. ¿Cómo que señuelos? Mujeres pidiendo ayuda, a veces con niños. Te hacen parar. Luego salen otros tipos de la maleza y te bajan. Pero esta traía un bebé, muerto. Los policías se miraron entre sí. A veces es así. Lo han hecho antes, a veces es un muñeco, a veces un cadáver, nadie sabe de dónde lo sacan. Uno de ellos se me quedó viendo fijamente. «¿Usted no bajó, verdad?» «No». Cerré la ventanilla y me fui. «Bien hecho». Esa fue toda la respuesta. Me dijeron que si quería, podía levantar un reporte, pero que era poco probable que dieran con ella. Esa zona no tiene cámaras, no hay cobertura, todo es terreno federal. Subí al tráiler con el estómago revuelto. Ya no me quedaban fuerzas ni para el café. Manejar de noche ya no volvió a ser igual. Cada vez que veo una silueta en el camino, me acuerdo de ella, de su cara, de ese bulto en brazos que no se movía, de esa frase que dijo antes de que me fuera: «Solo llévenos». La gente no cree estas cosas. Piensan que exageramos, que los traileros inventamos historias para pasar el rato. Pero no. No hay nada de divertido en ver algo así. No sé si ella estaba loca, si era parte de una trampa o si de verdad solo quería que alguien la sacara de ahí. Lo único que sé es que estuve a unos segundos de bajarme. Y si lo hubiera hecho, tal vez no estaría contando esta historia. Siempre he dicho que el peor enemigo del chofer no es el cansancio, ni las fallas mecánicas, ni siquiera el mal clima. El peor enemigo es la carretera misma. Yo he manejado más de 20 años por todo México, de frontera a frontera y de costa a costa. He cruzado la Sierra Tarahumara con neblina cerrada y he bajado por la Rumorosa con frenos calientes. Pero nunca olvidaré lo que me pasó en la llamada Curva del Diablo, allá por la carretera federal que baja de Puebla a Oaxaca, justo pasando San José de Gracia. No es una leyenda urbana, no es algo que me contaron. Me pasó, y aunque hoy sigo manejando tráiler, jamás, bajo ninguna circunstancia, vuelvo a tomar ese tramo después del anochecer. Era la primera semana de noviembre, recién pasado el Día de Muertos. Llevaba una carga de papel reciclado desde una planta en Texmelucan, con destino a Salina Cruz. Casi 1000 kilómetros de pura sierra. Iba solo, como de costumbre, y manejaba una Kenworth T800 del año 2006, bien cuidada, con frenos de motor y suspensión dura, ideal para la bajada pesada. Salí de Puebla como a eso de las 6 de la tarde, pensando que podría llegar a descansar a Tehuacán para cenar y dormir unas horas. Pero entre el tráfico y una revisión lenta en un retén, se me hizo tarde. Como a las 9:30 de la noche, apenas iba saliendo del tramo de Amozoc y entrando en la zona de curvas donde comienzan las pendientes pronunciadas. Ahí está la famosa curva, la del Diablo, justo antes de un pequeño mirador abandonado. No es muy pronunciada, pero sí engañosa. Parece fácil, pero si vienes a más de 60, te escupe al carril contrario. Hay señales de advertencia, sí, pero los que la conocemos sabemos que no es la curva lo que da miedo, sino lo que hay después. Esa noche, la temperatura había bajado, el clima estaba seco, ni una sola nube, pero el camino olía raro, como a grasa vieja y tierra mojada. Pasando un túnel corto, vi por el retrovisor algo que no me gustó. Marcas frescas de derrape sobre el asfalto, cruzando el carril contrario y saliendo hacia el barranco. No llevaban más de unos minutos allí. Alguien se había salido. Frené poco a poco y puse las intermitentes. Detuve el tráiler junto a un espacio estrecho de terracería donde alguna vez hubo una caseta de vigilancia federal. Apagué el motor y bajé.
Llevaba una linterna y un chaleco reflejante, porque no soy de los que se arriesgan a que los atropellen por andar en penumbra. Me acerqué a la curva. El asfalto tenía aún restos de llanta quemada. En el centro del carril había manchas oscuras, grandes, como de aceite, pero más espesas, más densas. Al apuntar la linterna, vi que era una sustancia como rojiza, mezclada con tierra y fragmentos de algo que parecía tela o plástico. Y en la orilla del barranco, huellas, pasos, como si alguien hubiera bajado caminando. Mi primer pensamiento fue lógico. Algún carro se accidentó y el conductor bajó buscando ayuda. Pero no había señal en el teléfono y no se escuchaba nada. Ni grillos, ni el motor de otro tráiler, nada. Y entonces vi la patrulla. Era una Explorer antigua, abandonada justo más adelante, con un número de unidad difuso y una puerta trasera colgando. No estaba ahí en mi última pasada por esa ruta. Me acerqué con cautela y al revisar por dentro encontré una radio vieja, sin batería, un par de botellas de agua vacías y una bitácora. La abrí. Las hojas estaban mojadas por dentro, como si alguien hubiera derramado algo espeso sobre ellas. Solo se alcanzaban a leer unas frases. Unidad 34. Volvemos a ver marcas en la curva. Última caída reportada el día 2. Ya van 6 este mes. Nadie sobrevive. En todos los casos, los cuerpos aparecen días después, pero no donde cayeron. No hay frenado brusco, como si se salieran por voluntad propia. El último caso, conductor bajó del vehículo antes del impacto. Algo los llama. Leí eso y sentí un calor que me subió del estómago a la garganta. Cerré la libreta, la dejé en su lugar y regresé a mi tráiler. Pero no arranqué. El retrovisor estaba empañado. Juraría que vi a alguien pasar caminando por atrás del remolque. Me asomé por la ventanilla, pero no había nada. Solo la línea delgada de niebla que se empezaba a formar sobre la cinta asfáltica. Prendí el motor, pero no metí velocidad. No podía. Algo me detenía. Y entonces golpearon la puerta. No con fuerza. Fue un toc, 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 suave, como si alguien tocara con los nudillos despacio, insistente. Me giré de golpe, apunté con la linterna y no vi a nadie. Bajé el vidrio de la puerta, asomándome. Nada. Pero al volver la mirada al camino, había algo. Una figura. Un hombre, de pie justo en medio de la curva, frente a mi tráiler. No traía luz, ni reflectores. Estaba descalzo. Su ropa parecía rota, como si hubiera salido de entre los matorrales. Caminaba hacia mí, lento, arrastrando los pies, y lo que me hizo pisar el pedal fue ver que su cara no tenía ojos, solo huecos negros. No sé cómo no volqué. Aceleré como loco, sentí cómo el remolque se ladeaba, pero logré retomar el control justo antes de otra curva más abajo. No frené, no volví a mirar por los espejos. Solo manejé. Manejé hasta que vi la luz de una gasolinera en la entrada de Zapotitlán. Ahí me detuve. Temblaba. Me bajé, vomité junto a la bomba de diésel y me encerré en el baño. Dormí ahí. No podía seguir. Al día siguiente, ya con la luz del sol, revisé el tráiler. En la puerta del conductor, sobre la pintura metálica, estaban marcadas 5 líneas, no rayadas, grabadas, como si algo hubiera usado garras o clavos. Fui con la Guardia Nacional. Les conté solo la mitad. Me dijeron que esa curva tiene historial, que casi todos los accidentes ocurren entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, que las cámaras de camino no funcionan bien ahí, que ningún conductor que ha bajado a auxiliar ha logrado dar con los cuerpos, que los hallan semanas después, pero nunca en el barranco, siempre en el monte, caminando, como si buscaran algo o a alguien. Hoy sigo manejando, pero cuando llego a ese tramo, aunque sea mediodía, bajo velocidad, apago el radio y cruzo en silencio. Y si alguna vez vas por ahí y ves marcas de derrape frescas, no te detengas, porque lo que sea que hay en la curva no quiere ayuda, quiere testigos.
No era la primera vez que me tocaba manejar de noche, pero esa en particular tenía algo distinto. Salí del depósito en Cuautitlán Izcalli alrededor de las 8, cargado con tarimas de productos de limpieza rumbo a San Juan del Río. Una ruta sencilla, bien conocida por mí, pero no por eso menos peligrosa. Cuando trabajas de trailero en México, sobre todo de noche, aprendes a no confiar en nada. Ni en los autos que se te emparejan de la nada, ni en los que se estacionan con las luces apagadas a media autopista, mucho menos en los tramos solitarios. Ya había pasado Tepotzotlán y el cielo se había cerrado por completo. La carretera se veía infinita y solo la luz de mis faros rompía esa oscuridad espesa que se forma en el centro del país cuando cae la noche. Llevaba puesto mi radio de banda, conectado al canal que usamos los camioneros para alertarnos sobre retenes, baches o problemas. Todo sonaba normal. Algunas bromas, uno que otro quejándose del tránsito en la México-Querétaro. Hasta ese momento era un viaje más. Pero al llegar al kilómetro 87, noté algo raro. Las luces traseras de un vehículo grande aparecieron sobre el acotamiento, apenas visibles entre los matorrales que bordeaban la autopista. Al principio pensé que era una grúa, pero al acercarme más, me di cuenta de que era un tráiler volcado. Uno de caja seca, de los grandes, acostado del lado del copiloto, como si alguien lo hubiera empujado con furia contra la zanja. Reduje la velocidad y me orillé a unos metros. El instinto me decía que siguiera de largo, pero algo en la escena me detuvo. El motor seguía encendido. Lo escuchaba toser, como cuando el aceite ya no lubrica bien las piezas. No había señales de un choque. Nada más estaba ahí, como si se hubiera acostado solo. Bajé del camión con la linterna en la mano y la navaja plegable en la bolsa trasera del pantalón. Caminé con cuidado. La llanta delantera derecha giraba todavía muy lento, como si acabara de detenerse. Alrededor, todo en silencio. Ni un solo auto pasaba, solo el crujido de las ramas secas bajo mis botas. Me acerqué por el lado del conductor. La puerta estaba entreabierta, pero no había nadie dentro. El cinturón colgaba como si lo hubieran desabrochado apenas segundos antes. No había sangre, ni huellas de que alguien hubiera salido corriendo. Revisé el interior de la cabina. Una botella de agua, un celular roto en el suelo, un gafete de empresa sin nombre legible. Todo parecía recién usado. ¿Hay alguien?, grité hacia los arbustos. Nada. Rodeé la caja del tráiler por si el conductor había salido por la puerta trasera. La compuerta estaba cerrada, pero sin candado. Al apoyarme, sentí el calor saliendo de la carrocería. No llevaba más de unos minutos volcado. ¿Qué demonios había pasado? Regresé al camión para intentar comunicarme por el radio. Nadie contestó. Intenté marcar al número de emergencias desde mi celular, pero la señal era intermitente. Puse el motor en marcha por si necesitaba salir rápido. Me quedé allí, con el volante entre las manos, mirando los espejos. El tráiler seguía quieto, como un animal herido respirando apenas. En eso, noté algo. A lo lejos, en dirección contraria a donde venía, se acercaban luces. Una camioneta blanca, sin placas, se aproximaba lentamente por el acotamiento. Apagué las luces y bajé la intensidad del tablero. Me quedé en silencio, esperando. La camioneta se detuvo justo frente al tráiler volcado. De ella bajaron 3 hombres. No hablaban, solo caminaron alrededor del tráiler como si ya supieran lo que estaban buscando. Uno de ellos golpeó la compuerta trasera 2 veces y el sonido del metal retumbó en la noche. El más alto sacó una llave inglesa y empezó a forzar la cerradura. Algo no cuadraba. Esos tipos no eran paramédicos, ni grúas, ni policías. No llevaban uniformes, ni chalecos reflejantes, y ni siquiera revisaron si había alguien dentro. Iban directo a la carga. Sabía lo que debía hacer: encender el camión y largarme. Pero algo me detuvo. Me quedé observando entre la oscuridad y el miedo. Uno de ellos, el más joven, miró hacia donde yo estaba. Por un segundo pensé que me había visto, pero siguió con lo suyo. El ruido de la cerradura cediendo me sacó del trance. En ese momento, otro tráiler apareció en la carretera.
Venía rápido. Los faros alumbraron todo el panorama y los tipos se pusieron tensos. Uno sacó una pistola de la cintura y le apuntó directo al conductor del nuevo tráiler. El camión frenó con un chirrido seco. El chofer ni siquiera alcanzó a bajarse. Lo hicieron descender ellos, con el arma por delante. Supe entonces lo que era. No era un accidente, era una emboscada. Quise encender mi motor, pero un destello me cegó. Alguien me apuntaba con una lámpara desde el tráiler volcado. ¡Tú! ¡Sal del camión!, gritaron. Sentí el pecho contraerse. No debía estar ahí. No debía haberme detenido. Apagué el motor, tomé la navaja y me deslicé por la puerta del copiloto hacia la cuneta, ocultándome entre la maleza. Gateé por el lodo, manteniéndome lo más bajo posible. Escuchaba sus pasos acercarse, el murmullo nervioso de sus voces. Uno de ellos revisó mi cabina. Gritó que estaba vacía. Yo me alejaba, palmo a palmo, sintiendo las piedras clavarse en las rodillas. No había cobertura, no tenía cómo pedir ayuda. Lo único que podía hacer era esperar que no me vieran y que se fueran. Pasaron minutos, eternos. Finalmente, los escuché regresar a la camioneta. Cargaron algo del tráiler volcado a la caja del nuevo que acababan de interceptar. Eran cajas, muchas. No me atreví a ver más. El rugido de los motores fue lo último que escuché antes de que se perdieran en la oscuridad. Esperé 15 minutos más, inmóvil. Solo cuando estuve seguro, salí de la maleza, cubierto de tierra, y caminé de regreso a la carretera. Encendí mi camión con manos temblorosas y conduje en silencio, sin mirar atrás, hasta el siguiente retén de la Guardia Nacional. Conté todo: el tráiler volcado, los hombres armados, el robo. Me pidieron que los llevara al sitio, pero cuando regresamos ya no había nada. Ni el tráiler, ni la camioneta, ni el otro camión. Solo huellas en la tierra mojada y una botella de agua tirada en el acotamiento. Un oficial me preguntó por qué no grabé nada. Le mostré mi teléfono, todavía sin señal, con la pantalla rota. Me miró con escepticismo. «Tenga cuidado, señor. Esos no eran rateros comunes», me dijo. Volví a casa al amanecer. Dormí mal durante días. Desde entonces, nunca me detengo en la carretera. Nunca. Y cada vez que paso por el kilómetro 87, acelero sin pensarlo. Porque sé que esa noche estuve a nada de convertirme en otro conductor más, desaparecido sin rastro. Soy camionero desde hace más de 15 años. He cruzado media república arriba de este monstruo de 18 ruedas que se convirtió en mi casa y mi cárcel. Mi nombre no importa mucho, pero sí lo que viví una noche que aún no logro sacarme de la cabeza. Fue en un tramo entre Mazatlán y Durango, justo en ese maldito tramo de la sierra donde las curvas no perdonan y la oscuridad parece tragarse todo. Era noviembre y el frío ya empezaba a sentirse con fuerza en las noches. Había hecho 3 entregas seguidas desde Guadalajara hasta la costa y de regreso venía casi vacío, solo con unas tarimas que debía entregar en un almacén cerca de Lerdo. Había planeado dormir en una pensión de choferes en El Salto, pero el cansancio me ganó antes. Decidí orillarme en una zona de descanso improvisada, un espacio de grava que muchos traileros usamos como parada técnica. Eran cerca de las 2 de la mañana. Cerré el remolque con doble candado, apagué la radio y me trepé a la litera de la cabina. No había más luz que la de mi tablero en reposo y la luna metida entre las nubes. Cerré los ojos, pero el cuerpo no descansaba. Algo me tenía inquieto, como si el silencio pesara demasiado. Minutos después, justo cuando sentía que me iba quedando dormido, escuché el primer golpe. ¡Bam! Fue seco, fuerte, en la parte baja de la puerta del copiloto. Me incorporé de inmediato y en la penumbra alcancé a ver una figura moviéndose del lado derecho de la cabina. Pensé que era otro camionero pidiendo ayuda. Me puse los tenis sin calcetas y bajé un poco la ventanilla. «¿Qué pasó, compa?», dije con voz ronca. Nadie contestó. Silencio. Me asomé más y no vi a nadie. Pensé que tal vez era uno de esos chamacos que a veces se acercan a pedir dinero o comida. Me recosté de nuevo,
pero esta vez dejé el cortinero ligeramente abierto y agarré la navaja que siempre tengo bajo el colchón. Pasaron quizás 5 minutos. ¡Bam! 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 Esta vez los golpes fueron más violentos. Se sintió como si alguien estuviera intentando arrancar la puerta del lado del conductor. Me asomé de golpe y ahí estaba. Un hombre, como de 40 o 50 años, rapado, moreno, con una chaqueta de mezclilla llena de manchas oscuras. Me miraba con los ojos bien abiertos, el rostro completamente descompuesto por la rabia o algo peor. Estaba gritando algo, pero no lo escuchaba bien por la cabina cerrada. Lo que sí vi fue que tenía una herramienta en la mano, un tubo o una llave Stilson, y con eso estaba golpeando la puerta. Me puse pálido, me senté al volante de inmediato y giré la llave. Nada, el tablero no encendía. «¡Chinga madre! ¡No me falles ahora!», grité. El tipo empezó a golpear el vidrio con más fuerza. No era un loco cualquiera, se notaba que sabía lo que hacía. Apuntaba a las esquinas del cristal, justo donde es más débil. Mi corazón retumbaba como los pistones de mi camión bajando en quinta. Me temblaban las manos. Volví a girar la llave. Silencio. El tipo me gritó: «¡Ábrela, perro! ¡Ábrela o te saco a chingadazos!». No fue un grito al azar. Fue directo, personal. Yo no lo conocía, pero él hablaba como si sí. Agarré el radio para pedir ayuda, pero estaba muerto. El canal estaba mudo, ni un pitido, ni estática, nada. Golpeó otra vez, esta vez tan fuerte que el vidrio se cuarteó. El camión seguía muerto. Entonces recordé algo, la batería auxiliar. Saqué una pequeña llave que guardo para emergencias, abrí el compartimiento inferior y la activé. Escuché el pequeño clic que da el sistema eléctrico cuando vuelve a la vida. Metí clutch, giré la llave. El motor rugió, la cabina tembló. El tipo levantó el tubo como si fuera a dar el golpe final, pero yo no esperé más. Metí primera y solté el clutch con fuerza. La caja traqueteó, el camión se sacudió y avancé con las luces apagadas por puro instinto. A través del espejo lo vi correr detrás de mí unos metros. Luego se detuvo, pero no se fue. Me siguió, en una camioneta. Creí que era imposible, pero unos 3 kilómetros adelante, cuando me atreví a prender los faros, lo vi en el retrovisor. Una Chevrolet blanca, vieja, con los faros altos. La reconocí de inmediato. La había visto antes, en Mazatlán. Había estado estacionada cerca de la bodega donde cargué. Pensé que era coincidencia. Ya no. El tipo me había seguido toda la ruta. Aceleré lo más que pude, pero el tramo de curvas no me daba mucha ventaja. Cada vez que frenaba en bajada, lo veía más cerca. Y entonces entendí, no era un asalto, no era un intento de robo, era personal. Tomé una curva cerrada en tercera baja. Las llantas chillaron. Por poco me vuelco. El tráiler se ladeó, pero logré controlarlo. Cuando salí de la curva, ya no lo vi, pero no fue alivio, fue peor. El camino se quedó completamente oscuro, como si alguien hubiera apagado el mundo. Avancé por casi 10 minutos sin ver una sola luz, ni un auto, ni un faro, ni una señal de civilización, hasta que lo vi de nuevo, en el camino. La Chevrolet estaba estacionada en una curva, atravesada. Tuve que frenar. ¿Era eso o estrellarme? Y ahí estaba él, parado junto a la camioneta, con el tubo en la mano. Levanté el celular. Cero señal. El tipo empezó a caminar hacia mí. Y fue entonces cuando lo reconocí. Era Hernán, el hermano de Martín. Martín era un trailero como yo. Habíamos sido compañeros en la misma empresa. Buenos amigos. Hasta aquella vez en Hermosillo cuando lo metieron al bote por un cargamento con doble fondo. Él decía que yo sabía. Yo decía que no. Nunca se lo probaron, pero perdió el trabajo y acabó muerto en un accidente. O eso creí. Ahora Hernán me miraba con esos ojos de alguien que no busca justicia, sino venganza. Aceleré. Chocamos. El frente de mi camión se llevó de corbata a la Chevrolet. El sonido del metal contra metal fue brutal, seco, áspero. La camioneta salió disparada hacia el barranco, con todo y Hernán. No me detuve a mirar. Seguí conduciendo hasta llegar al primer retén militar.
Frené con las llantas humeando y bajé del camión como loco, pidiendo ayuda. Los soldados me revisaron y yo conté todo, pero cuando los llevé al lugar, no había rastro de la camioneta, ni de Hernán, solo marcas de freno y un guardarraíl ligeramente doblado. Me preguntaron si había estado bebiendo. Negué con la cabeza. No me creyeron. No presenté denuncia. Solo pedí permiso para quedarme en el retén esa noche. No dormí. Pasaron ya 6 años de esa noche. A veces me pregunto si de verdad lo vi. Pero luego, cuando estoy solo en la cabina y escucho los golpes en la puerta mientras intento dormir en alguna curva de la sierra, sé que Hernán aún no ha terminado conmigo. Me llamo Aurelio, tengo 48 años y llevo más de 20 manejando tráiler. Lo he visto todo en la carretera: choques, asaltos, animales cruzando en la noche, gente caminando sin rumbo por el acotamiento a las 3 de la mañana. Y sin embargo, nada me había hecho sudar de miedo como lo que viví hace apenas unos meses, bajando por la sierra de Songolica, en Veracruz. Era octubre, justo después del puente del Día de la Raza. Salí del Estado de México con una carga de estructuras metálicas rumbo a Minatitlán. El cliente quería la entrega al día siguiente a primera hora, así que decidí manejar toda la noche, aprovechando que el clima estaba fresco y había poca circulación. Tomé la autopista hasta Córdoba y de ahí comencé a bajar hacia la sierra. Esa parte del trayecto siempre ha sido pesada, curvas peligrosas, sin mucha señal de celular y con tramos donde apenas cabe un tráiler. Además, los rumores sobre robos eran constantes, pero yo ya sabía cómo moverme por ahí, o al menos eso creía. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando me tocó entrar a un tramo boscoso, uno de esos caminos que cruzan cerros cubiertos de árboles altos. Apenas hay casas, solo el sonido del motor, el rechinar de la suspensión y el golpe constante de las llantas contra los baches. Me concentraba en no salirme de la curva cuando vi algo raro por el espejo retrovisor del lado derecho. Una luz tenue moviéndose entre los árboles. Pensé que era la luna colándose entre las ramas, o quizá una luciérnaga, pero cuando vi de nuevo, esa luz se movía. Y no era una, sino 2. Pequeñas, como las de una moto, pero demasiado cercanas y demasiado lentas. Me puse tenso. En esa zona no hay caminos laterales ni brechas. Si había alguien ahí, no tenía por qué estarlo. Apreté el acelerador un poco, no mucho, porque ese tramo no perdona errores. Las luces seguían allí, brincando entre los árboles, a la par de mi camión. Pensé en detenerme, bajarme y echar un vistazo, pero algo me decía que no debía hacerlo. En la carretera, el instinto lo es todo. Si sientes que algo está mal, lo más seguro es que lo está. Pasaron unos 10 minutos y yo ya no quería mirar los espejos. El sudor me bajaba por la espalda a pesar del frío. Las luces no desaparecían, incluso parecía que se acercaban. Frené levemente al entrar a una curva cerrada y sentí que algo se movía entre los árboles, como si alguien hubiera pisado ramas secas. No era animal. Los animales corren cuando escuchan ruido. Eso era otra cosa. Aceleré saliendo de la curva. 120 kilómetros por hora. Una locura para ese tramo, pero ya no me importaba. Solo quería dejar atrás esa maldita zona. Fue entonces cuando algo cambió. Las luces se apagaron de golpe. Así, sin más. De pronto, el bosque volvió a ser un muro de oscuridad. Y aunque eso debería haberme tranquilizado, no lo hizo. Porque cuando todo desaparece de golpe, lo que viene después suele ser peor. Poco después, llegué a un punto donde había señal. Mi teléfono vibró con una llamada perdida de mi mujer y 2 mensajes. Decidí orillarme un momento en una zona amplia, cerca de una curva con vista a una cañada. Encendí las intermitentes, me bajé a estirar las piernas y a orinar detrás de unas rocas. Entonces lo escuché. Un crujido leve, como de ramas siendo aplastadas con lentitud, allá abajo, en el bosque. Me quedé quieto, con el pantalón a medio subir, tratando de afinar el oído. Otro sonido, más cerca, como si alguien respirara pesadamente.
El monte estaba en completo silencio. Ni grillos ni pájaros. Nada. Solo esa respiración. Regresé al camión lo más rápido que pude. Cerré la puerta con fuerza y arranqué de inmediato. En el retrovisor no vi nada, pero cuando retomé el camino, noté algo que me hizo tragar saliva. En el cofre del camión, justo en la orilla del lado derecho, había una huella. Una marca grasienta, como si una mano sucia se hubiera apoyado ahí. Una mano humana, no de animal. Una mano. Seguí conduciendo. El amanecer empezó a dibujarse en el horizonte, pero yo no sentí alivio. La tensión me tenía con los nervios de punta. Cuando llegué a Minatitlán, entregué la carga sin mencionar nada. Solo quería regresar a casa. Pero lo peor no fue esa noche. Lo peor vino después. Una semana más tarde, me tocó regresar por esa misma ruta. Esta vez iba de regreso, sin carga. Lo evité todo lo que pude, tomé desvíos, rodeé pueblos, pero la carretera me obligó a pasar de nuevo por aquel tramo. Esta vez era de día, lo cual me tranquilizaba un poco, aunque no del todo. A la mitad del camino, donde el bosque se cierra más, vi algo a lo lejos, un retén improvisado. 2 camionetas cerrando el paso, con gente armada. No eran policías, llevaban pasamontañas y chalecos negros sin insignias. Uno de ellos me hizo señas con la mano para que detuviera el camión. El corazón me latía con fuerza. No tenía nada ilegal, pero en este país eso no importa. Me detuve, bajé la ventana y uno de ellos se acercó. Era joven, moreno, con tatuajes en el cuello. ¿De dónde vienes?, preguntó sin rodeos. De Minatitlán, patrón, respondí con respeto. Voy pa' Toluca, vacío. El tipo me miró, luego miró el interior de la cabina. Me pidió que bajara. Obedecí. Me revisaron, me preguntaron si había visto algo raro por la noche. Negué todo. Uno de ellos, un tipo más mayor, me miró fijamente y dijo: «Esta zona es delicada. Si vuelves a pasar, mejor que no te orilles nunca. ¿Entendiste?». Asentí. No pregunté nada más. Ellos sabían lo que había allá dentro del bosque. Sabían que alguien o algo se movía por la maleza, siguiendo los camiones. Y no era por accidente. De regreso a casa, no pude dormir por varios días. Soñaba con luces entre los árboles, con manos marcadas en el cofre, con respiraciones que no podía ver. Y aunque no vi armas esa primera noche, algo me decía que esos hombres no eran los únicos escondidos entre los árboles, que quizá había más, que algunos ya no salían. Desde entonces cambié de rutas. Ya no paso por la sierra. Prefiero tardarme más, pero seguir vivo. Porque una cosa aprendí esa noche. A veces, lo más aterrador de la carretera no está en lo que ves, sino en lo que te sigue, desde la oscuridad del bosque. Y si alguna vez te toca pasar por ahí, recuerda esto. Si ves luces moviéndose entre los árboles, no te detengas. Nunca. Porque si te detienes, puede que no vuelvas a arrancar. Trabajo como operador de tráiler desde hace más de 15 años. Siempre he sido de los que prefieren el turno nocturno. Menos tráfico, menos ruido, menos distracciones. Me acostumbré a la soledad del volante, al ronroneo constante del motor y a los silencios que se cuelan entre estaciones de radio que no duran ni 20 kilómetros. Este viaje empezó normal. Me tocaba llevar un cargamento desde Monterrey hasta Tijuana. Un trayecto largo, sí, pero bien pagado. La carga, una caja sellada, reforzada con madera gruesa, que debía permanecer cerrada durante todo el traslado. No hay que abrirla ni moverla de más. Fue lo único que me dijeron en la bodega cuando la montaron en el contenedor. Nada fuera de lo común, considerando que a veces me toca transportar maquinaria pesada o insumos para fábricas. Salí poco antes del anochecer. El cielo sobre la carretera nacional 2 se teñía de ese azul morado que anuncia que la oscuridad viene con prisa. Mientras más me alejaba de la ciudad, más se alargaban las sombras de los cerros. Era una ruta que conocía de memoria. Casi todo el tramo hasta Ciudad Obregón podía hacerlo con los ojos cerrados. Y sin embargo, esa noche no me sentía del todo tranquilo. No era nada específico,
pero algo en el aire se sentía raro. Un silencio más espeso quizás, o tal vez era yo, sugestionado porque ya venía cansado de varios viajes seguidos. Pasando la garita de Sonoita, por ahí de las 2 de la madrugada, fue que escuché el primer golpe. ¡Pum! Seco, metálico. Como si algo adentro del contenedor hubiera caído con fuerza contra una de las paredes. Frené de golpe. Pensé que la carga quizás se había aflojado, que algún soporte se soltó con los brincos del camino. Apagué el motor y me bajé con la lámpara. Di la vuelta hasta atrás, abrí las puertas de seguridad, pero me detuve antes de liberar los seguros del contenedor. No tenía por qué abrirlo. Era una caja sellada y la instrucción era clara: no tocar. Me quedé un rato observando. Nada se movía, nada sonaba. El aire estaba inmóvil, seco y lleno de polvo que apenas se levantaba del suelo con la luz de mi linterna. Caminé alrededor del tráiler. Revisé las llantas, las bisagras, los frenos de aire. Todo bien. Me subí de nuevo, aunque ya con un cosquilleo constante en el estómago. Uno aprende a confiar en sus tripas, y las mías me decían que algo no estaba bien. Volví a arrancar. 40 minutos después, los golpes volvieron. Esta vez no fue solo uno, fueron 3. Pum, pum, pum. Como si algo o alguien estuviera empujando desde dentro con furia. El sonido venía claramente del centro del contenedor. Me detuve otra vez. Bajé con la linterna, ahora sí con las manos temblando. No era miedo, al menos no todavía. Era incertidumbre, irritación. Me acerqué a la puerta trasera y pegué el oído. Nada. Entonces di unos pasos hacia el costado y pegué la mano contra la lámina. Esperé y lo escuché. Muy suave, casi imperceptible. Un roce, como si algo estuviera deslizándose adentro. Pero no podía ser. La caja estaba sellada, según el papeleo, y pesaba demasiado como para que se moviera tan fácil. Pensé en abrir. Lo pensé en serio. Pero entonces recordé lo que dijo el encargado de bodega. No la abras, pase lo que pase. Me pareció una exageración en su momento, pero ahora comenzaba a resonar con otra intención. Me subí, apreté el volante con fuerza y seguí avanzando. El tramo entre Sonoita y San Luis Río Colorado siempre me ha parecido pesado. Pocas luces, rectas interminables y la constante sensación de estar completamente solo en medio de la nada. Es uno de esos caminos que te hacen cuestionarte todo lo que has hecho en la vida. Y ahora, además, con esa maldita carga haciendo ruidos. A lo lejos, por el retrovisor, vi que algo se movía. Una sombra. Pensé que era un auto que se acercaba por detrás, pero nunca apareció ninguna luz. Revisé los espejos varias veces. Nada. Los golpes volvieron. Esta vez más violentos. 4, 5, 6 golpes. Como si alguien estuviera adentro desesperado por salir. Tuve que detenerme de nuevo. No podía seguir así. El sonido me estaba volviendo loco. Bajé del tráiler y me acerqué al costado del contenedor. Esta vez no solo escuché golpes, escuché una voz, no palabras, no frases, solo un murmullo, bajo, muy bajo, pero constante. Es un animal, me dije. Un pinche animal que metieron en la caja. Seguro está vivo y se quiere salir. Pero eso no cuadraba. Para empezar, nadie en su sano juicio mete un animal sin aire acondicionado y lo sella con refuerzos industriales. Y segundo, lo que sea que estaba adentro sabía perfectamente dónde estaba la puerta. Los golpes no eran aleatorios, venían siempre del mismo lugar, con ritmo. Pum, pum, pausa, pum. Subí otra vez al camión, cerré las puertas de golpe y seguí. Ya no pensaba parar, ni un minuto más. El sol empezaba a asomarse cuando llegué a las afueras de Mexicali. Me detuve en una gasolinera a cargar diésel, no porque lo necesitara, sino porque no podía más. Necesitaba café, algo caliente, ver gente. Al bajarme, me sentí observado. No era una sensación nueva. Los operadores nocturnos estamos acostumbrados a eso, pero esta vez no venía de otros. Venía del tráiler. Estaba seguro de que, si miraba de nuevo, iba a haber movimiento detrás de la lona metálica. No miré.
El despachador me saludó con flojera. Le pregunté si podía echarle un ojo al tráiler mientras entraba al baño. Dijo que sí, sin interés. Cuando regresé, le pregunté si escuchó algo raro. Me miró como si estuviera loco. No, patrón, nada. ¿Por qué? No dije más. La última parte del trayecto fue más tranquila. O, al menos, me forcé a que lo fuera. Subí el volumen de la radio, me puse a cantar, abrí la ventana para que entrara el aire seco del norte. Me convencí de que todo tenía una explicación lógica, que era el viento, o el metal dilatándose con el frío, o mi mente jugándome malas pasadas después de tantas horas despierto. Entregué la carga en una nave industrial a las afueras de Tijuana. Nadie me pidió que la descargara. Solo me hicieron firmar unos papeles, me dieron una hoja de liberación y me indicaron que esperara a que un montacargas se llevara la caja. Vi cuando la bajaron. Era enorme, de al menos 2 metros de alto, reforzada. No tenía etiquetas, ni símbolos, ni marcas de advertencia. Solo un número escrito a mano con plumón negro, 03. Cuando la colocaron sobre la tarima, el montacarguista dio un brinco y soltó una maldición. Se alejó rápido, como si algo lo hubiera sorprendido. Luego fingió que nada pasó. Nadie más dijo nada. Nadie me dio las gracias. Subí a mi camión y me fui. Esa noche no dormí. No por el cansancio, sino por lo que escuché al salir del parque industrial. Un golpe, uno solo, fuerte, desde atrás, en el remolque vacío. Nunca supe qué llevaba en esa caja. Solo sé que, desde entonces, cada que paso por la Nacional 2, no puedo evitar mirar por el retrovisor esperando, sin querer ver. Me llamo Gustavo y llevo más de 20 años manejando tráiler por todo México. Lo mío son los viajes largos, de esos que cruzan el país de punta a punta, con paradas escasas, comida de microondas y noches durmiendo en la cabina. No me quejo, la carretera me dio para mantener a mi familia cuando no había otra opción. Pero hay cosas que, aunque uno nunca dice en voz alta, terminan por pesar más que la carga. Hace un par de años me asignaron un viaje desde Ciudad Juárez hasta Veracruz. Un trayecto largo, sí, pero bien pagado. Transportaría una carga sellada por la empresa, 48 cajas industriales con materiales metálicos, según el manifiesto. Al llegar al patio, el tráiler ya estaba cargado y con el sello puesto, así que solo me tocaba pasar por la báscula antes de salir. Recuerdo bien ese número porque lo anoté en mi libreta de forma automática, como siempre, 58.630 kilos. El operador de la caseta me firmó el documento, me deseó buen viaje y salí con el sol todavía bajo. La primera parte del trayecto fue tranquila. Tomé la carretera libre hasta Chihuahua, luego seguí por la cuota. Me detuve a desayunar en un restaurante de paso, uno de esos que parecen idénticos en todos los estados. Huevos recocidos, café hirviendo y tortillas medio frías. A eso de las 3 de la tarde pasé por el segundo punto de pesaje. La rutina era la misma. Freno, bajo la velocidad, entro en la báscula y entonces el operador me hizo señales para detenerme. Me bajé. El tipo me miró con una expresión rara. ¿Traes algo más, amigo? ¿Cómo que algo más? Pues es que la báscula marca 60.310 kilos. Lo miré sin entender. No era posible. La carga estaba sellada y yo no había recogido nada más. Revisamos los papeles, confirmamos el peso inicial y el número de cajas. Todo coincidía, excepto el peso. Era como si hubieran metido casi 1.700 kilos más sin que nadie lo notara. El operador revisó si la báscula estaba bien calibrada. Me pidió que volviera a pasar. Misma lectura. Me encogí de hombros, sin entender qué pasaba. No era la primera vez que una báscula fallaba. Tal vez el equipo de allá estaba mal. Me sellaron el pase y seguí el viaje, pero ya con la mosca en la oreja. Esa noche dormí en una gasolinera cerca de Saltillo. Revisé el sello de la caja. Intacto. No había forma de que alguien hubiera abierto la compuerta. Lo dejé pasar. Pero al día siguiente, en el tercer punto de control,
En un retén antes de llegar a Puebla, la báscula marcó todavía más peso, 62.740 kilos. Me sentí helado, casi 4.000 kilos más que cuando salí de Juárez. Ahí ya no me dejaron seguir sin más. Un oficial me pidió que estacionara el tráiler en una zona aparte. Me hicieron esperar casi una hora hasta que llegó otro agente y juntos abrieron el compartimiento trasero. Estaba igual, las 48 cajas alineadas, sin señales de que algo estuviera mal. Pero uno de los oficiales notó algo. Al fondo, detrás de las últimas cajas, había un espacio entre la carga y la pared del tráiler. No era mucho, pero se veía que algo había sido movido. ¿Esto lo moviste tú? Negué con la cabeza. No he tocado nada desde que salí. Todo vino sellado. Me ordenaron bajar 2 cajas para revisar el fondo. En ese momento sentí cómo la boca se me secaba. Y no fue por lo que encontré, sino por lo que no debería haber estado ahí. Había un bulto envuelto en plástico negro. Al principio pensé que era algún paquete olvidado, pero el olor, ese olor no lo olvidas nunca, como a carne vieja, rancia, mezclada con metal oxidado. Uno de los oficiales se cubrió la nariz y pidió guantes. Rasgaron el plástico con un cúter. Yo me alejé, pero ya era tarde. Vi un zapato, luego una pierna, después el rostro. Era un cadáver, un hombre, tal vez de unos 30 años. Llevaba días ahí, a juzgar por el estado en que estaba. Nunca lo había visto en mi vida. Me interrogaron durante horas. Me revisaron los mensajes, el teléfono, mi cuenta bancaria. No encontraron nada. Las cámaras del patio de carga no mostraban que alguien se acercara al tráiler después del sellado. Tampoco había evidencia de que la caja hubiera sido abierta. Y lo más raro, el cuerpo tenía encima una caja industrial con el mismo número de serie que las demás, como si hubiera estado ahí desde el inicio, escondido entre la mercancía. Después de 2 días de trámites, declaraciones y revisión de antecedentes, me dejaron libre. No hubo cargos en mi contra, pero algo dentro de mí cambió. Volví al mismo patio semanas después para un nuevo viaje. El operador de la báscula me reconoció y me dio un saludo incómodo. Antes de irme, me dijo en voz baja: «Oye, Gustavo, lo del peso, revisamos todo el sistema, la lectura estaba bien, y lo raro es que tu carga pesaba justo eso desde el principio, pero no estaba en el papel, como si alguien hubiera modificado los datos». ¿Y quién? Me miró, se encogió de hombros. No lo sé, pero desde que pasó eso, ya no dejan que nadie cargue de noche. Dicen que una vez se escuchó que algo se movía adentro de un tráiler vacío. No volví a preguntar. Hoy sigo manejando, paso por los mismos lugares, veo los mismos paisajes, pero cada vez que subo al tráiler, reviso todo 2 veces. No por miedo a que algo se dañe, sino por miedo a llevar conmigo algo que no debería estar ahí, o alguien. Me llamo Jorge y tengo 43 años. Durante casi 2 décadas he sido trailero, cruzando las carreteras de México desde la línea fronteriza hasta Chiapas. No soy supersticioso, nunca me han espantado las historias que cuentan en las paradas y siempre he preferido los datos a los cuentos. Pero hay una noche que no puedo explicar, una noche que me hizo dejar el volante por primera vez en 20 años. Todo comenzó en un trayecto entre San Luis Potosí y Ciudad Victoria. Era cerca de la 1 de la madrugada y ya me estaba venciendo el cansancio. Decidí buscar una gasolinera donde pudiera cargar diésel, tomar un café y dormir un par de horas antes de continuar. No suelo detenerme en cualquier lado, pero la aguja del tanque ya estaba en reserva. Cuando vi el anuncio de una estación a 6 kilómetros, salí de la carretera y tomé una vía secundaria. No aparecía en el GPS, pero eso no era raro por allá. La gasolinera estaba en medio de la nada. Solo 2 bombas, una pequeña tienda con luces amarillas y un baño al fondo del lote. Detrás, el terreno se extendía hacia el monte. A esa hora, todo estaba en silencio, salvo por el murmullo de las ramas mecidas por el viento y el zumbido de los focos. Me estacioné junto a la bomba más cercana. El diésel no era de marca conocida, pero no tenía opción.
Vi un pequeño letrero en la ventana que decía: "Sí hay servicio nocturno, toque la campana". Toqué el timbre metálico que colgaba junto a la puerta. El sonido fue seco, fuerte. Esperé unos segundos hasta que salió un hombre delgado, sin uniforme, con gorra y camisa arremangada. No dijo nada, solo me miró, luego caminó hacia la bomba y comenzó a cargar sin que yo le pidiera cantidad. «Llénalo», le dije por cortesía, pero ya lo estaba haciendo. Tenía algo raro en la forma de moverse, como si todo lo hiciera con una calma innecesaria. Cuando terminó, me hizo una seña para que lo siguiera al interior de la tienda y pagar. Me bajé y entré tras él. Adentro, la tienda estaba vacía, con estanterías a medio surtir. Solo había papitas, agua, algunos refrescos calientes y 2 termos grandes de café. El tipo me cobró sin decir palabra. Le pagué en efectivo. Tomé un café aguado del termo y me senté en una de las sillas de plástico que tenían junto a la ventana. Afuera, la oscuridad era densa, salvo por la luz que emanaba del poste principal sobre las bombas. Fue entonces cuando noté los camiones. Había 4 tráileres estacionados en fila, más allá del lote, en el área de descanso de grava. Todos apagados, sin luces ni motores encendidos. Pero eso no fue lo que me inquietó. Fue que había hombres dentro de ellos, muchos, y no bajaban. En la cabina del primero distinguí la silueta de un hombre fumando. El humo se perdía en la oscuridad. En el segundo, alguien me miraba desde la ventana, inmóvil. El tercero parecía vacío, pero juraría que vi una sombra moverse detrás del volante. Nadie hablaba, nadie salía, nadie compraba nada. Me acerqué a la ventana para ver mejor. Fue ahí cuando me di cuenta. Uno de los hombres me estaba observando, fijamente, sin moverse. No sé cómo explicarlo, pero había algo antinatural en su inmovilidad. No era alguien que estuviera descansando o distraído. Estaba ahí para mirarme, y no apartaba la vista. ¿Y esos?, le pregunté al despachador, señalando a los camiones. El tipo se limitó a encogerse de hombros. «Siempre están ahí», dijo finalmente, con voz ronca. «Llegan de noche, no siempre los mismos». «¿No compran?» «Nunca». Me quedé mudo. Regresé a mi silla. El café me supo aún más amargo. Cada tanto volteaba hacia los camiones. Uno por uno, todos los ocupantes ahora me observaban. Me puse de pie para salir, y fue entonces cuando vi algo que todavía me atormenta. Frente a la puerta de la tienda había marcas de llantas, no de uno, sino de muchos camiones, marcas que iban y venían, solo que todas las que salían desaparecían en el monte, no regresaban a la carretera. Decidí no pasar la noche allí. Subí al tráiler, aseguré la carga y me preparé para salir. Mientras encendía el motor, miré una última vez hacia la tienda. El despachador ya no estaba, y los hombres de los camiones tampoco, pero los camiones seguían ahí. Las luces de uno de ellos se encendieron. Sentí un nudo en la garganta. Otro encendió su motor, luego el siguiente, y el siguiente. Sin pensarlo, arranqué a toda velocidad. Salí de la gasolinera derrapando en la grava. No miré atrás. Me aferré al volante como si el camino pudiera protegerme. Volví a tomar la carretera principal y conduje durante más de 2 horas sin detenerme, hasta que amaneció. Solo cuando vi los primeros indicios de tráfico y vida normal, sentí que podía respirar. Me detuve en un parador federal con vigilancia. Me metí al baño y vomité. Durante días traté de encontrar esa gasolinera de nuevo. Pregunté a otros traileros. Describí la desviación. Nadie sabía nada. Ni siquiera aparecía en los mapas. Algunos decían que sí, que había habido una gasolinera vieja por esa zona, pero había cerrado hacía años, luego de que varios conductores desaparecieran misteriosamente. Desde entonces, nunca cargo combustible en estaciones que no estén en el GPS. Nunca me detengo en lugares donde los otros camiones no se mueven. Y sobre todo, nunca me quedo en un lugar donde todos me miran, pero nadie compra nada.
No sé si fue el cansancio, el calor o el hecho de que ya era muy noche, pero esa vez debí seguir mi instinto y no salir a carretera. Había salido tarde del trabajo, eran más o menos las 9:30 y tenía por delante casi 3 horas de camino desde León hasta mi casa en un rancho cerca de Encarnación de Díaz. Ya conocía bien la ruta, así que no le vi problema. Total, carretera libre, menos tráfico, aire acondicionado y buena música. ¿Qué podía salir mal? Desde que pasé Lagos de Moreno, empecé a sentir ese tipo de silencio que solo se escucha en la carretera abierta. Ya sabes, ese en el que hasta el zumbido de las llantas se te mete en el pecho. Afuera todo era un mar de negrura. No había alumbrado, solo los faros de mi coche iluminando el camino unos metros por delante y de vez en cuando las luces rojas de algún tráiler a lo lejos. A eso de las 10:30 vi por el retrovisor que venía una camioneta. Me alcanzó poco a poco. No era una de esas modernas, era una Ford vieja, como de los 90s, con la defensa oxidada y sin placas visibles al frente. Me llamó la atención que no traía luces prendidas. Solo se veía por el reflejo de mis faros en sus espejos. Lo primero que pensé fue que seguramente se le fundieron los focos, pero ¿qué hacía a esas horas circulando así? La adelanté sin problema, pero algo en mí se tensó. Al poco tiempo, empecé a notar que la camioneta seguía detrás de mí. No me rebasaba, no se alejaba, solo iba ahí, como si fuera mi sombra. Aceleré. Al instante, también lo hizo. Frené un poco para que me pasara, y también frenó. No había margen de error. Me estaba siguiendo. Me sudaban las manos. El volante resbalaba un poco por mis dedos. Lo agarré fuerte y apreté los dientes. Intenté calmarme. Pensé que tal vez solo era un conductor despistado, alguien que tenía miedo de seguir solo en la carretera. Pero no era eso. Después de unos minutos me quedó claro. Estaba jugando conmigo. Apagué la música. El silencio ahora pesaba más. Me concentré en las señales, buscando el desvío a Santa María. Tal vez si agarraba la brecha podría perderlo, pero era peligroso. Esa parte es pura terracería, sin señal, sin luces. Si me metía y me alcanzaba allá, estaría completamente a su merced. Opté por seguir derecho. La camioneta seguía ahí. Decidí sacar el teléfono, marcarle a mi papá. Ni una rayita de señal, ni siquiera podía mandar ubicación. Estábamos en un tramo olvidado de la red. Cerré los ojos un segundo, solo para parpadear. Sentía cómo mi cuerpo se tensaba más y más con cada kilómetro. A lo lejos vi una desviación, un retorno con espacio para frenar. Bajé la velocidad en seco, di un volantazo, apagué mis luces y me metí. Quedé estacionado entre unos arbustos. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Contuve la respiración y vi pasar la camioneta, pero no pasó. No se fue derecho, también se metió al retorno. Encendió las luces altas de golpe. Me cegaron. Retrocedí en automático, pero mis llantas rechinaron contra la grava. En el retrovisor, la camioneta se detuvo. Ni una puerta se abría. Nadie bajaba. Solo las luces directas sobre mi carro. Era como si quisieran que me descompusiera de miedo. Y la neta, estuve cerca. Tenía la boca seca, los dedos entumidos. Entonces, sin aviso, la camioneta arrancó en reversa, salió del retorno y regresó a la carretera. Me quedé quieto, respirando con dificultad. ¿Ya se había ido? ¿Era todo una broma? Esperé unos minutos eternos. Volví a la carretera. Nada. La camioneta no estaba. Sentí un alivio inmenso, pero breve. Apenas recorrí unos 5 kilómetros, ahí estaba de nuevo. A mi izquierda, fuera de la carretera, entre los matorrales, apagada, inmóvil, como si hubiera estado esperándome. Pasé de largo, fingiendo no haberla visto, pero en cuanto la dejé atrás, los faros se encendieron de nuevo. Esta vez aceleró sin miedo. Se me pegó como lapa. Iba directo detrás de mí, tan cerca que apenas veía mis propios faros traseros. Toqué el claxon, frené de golpe. La camioneta también frenó, sin miedo, sin dudar. Metí primera y salí disparado. Manejé a casi 140 por hora.
El corazón se me quería salir. No podía pensar. Solo quería llegar al siguiente retén, al siguiente pueblo, al siguiente foco de humanidad. Entonces vi la salida a Pegueros. Me metí sin pensarlo. El camino era estrecho, curvado, con baches y sin líneas. Tomé curvas sin frenar. La camioneta venía detrás, volando igual que yo. En un punto creí que lo había perdido. Me metí entre las calles del pueblo, todas oscuras, con apenas una que otra casa iluminada. Apagué las luces, estacioné el coche frente a una tienda cerrada, me agaché en el asiento. Esperé. No pasó nada. El silencio era absoluto. 5 minutos. 10. Y entonces escuché el motor. Bajo, ronco, de camioneta vieja. Pasó frente a mí. No se detuvo. Solo avanzó, lento, como si supiera que yo estaba ahí pero quisiera saborearlo. Me quedé en la oscuridad un buen rato más. Ya no podía más. Tenía que llegar a casa. Esperé hasta no ver luces ni movimiento. Luego encendí el motor y retomé la carretera, esta vez por otro camino. Tardé el doble, pero llegué. No me volvió a aparecer. Al día siguiente fui con unos compas del taller de mi tío. Les conté lo que pasó. Uno de ellos, un chofer de tráiler ya viejo, me miró serio y dijo: «No eres el primero al que le pasa eso por esas rutas. Esas camionetas andan buscando a quién bajar. A veces solo te espantan. Otras se te cierran, te obligan a parar. Si te bajas, ya no vuelves. Hay gente que ha desaparecido en esos tramos y nadie vuelve a saber de ellos. No dejan huellas. Nada. Desde entonces, no manejo de noche, ni con prisa ni por necesidad. Aunque me tachen de exagerado, yo ya no me la juego, porque lo que sea que manejaba esa camioneta, no lo hacía por accidente». No es que me sienta particularmente orgulloso de mi oficio, pero es lo único que me ha dado para vivir sin rendirle cuentas a nadie. Desde hace casi 7 años manejo tráiler en la ruta México-Querétaro, transportando mercancía legal cuando hay que aparentar y otra no tan legal cuando el cliente paga bien. Aquella noche venía bajando ya de San Juan del Río, cansado pero despierto, con el volante entre las manos como si fuera la única cosa en el mundo capaz de mantenerme con vida. Eran cerca de las 11, no había luna, y la carretera brillaba mojada por una llovizna persistente. En la cabina solo se escuchaba el rugido constante del motor y el golpeteo de las gotas en el parabrisas. Llevaba una carga de refacciones para auto, nada fuera de lo común, pero el cliente, un mecánico de Iztapalapa, había pagado en efectivo, y eso nunca es buena señal. Ya había pasado Tepotzotlán y el tráfico empezaba a apretarse, como siempre pasa cuando uno se acerca a la caseta. Muchos trailers van frenando poco a poco, otros se quedan varados esperando a que la fila avance, y algunos aprovechamos para meter cambios cortos y rodar a paso de tortuga. En ese punto la velocidad no pasa de los 10 kilómetros por hora, y ahí es donde empezó todo. Vi por el retrovisor una camioneta vieja, de esas Nissan tipo estaquitas, acercarse por el acotamiento. No le di importancia, pensé que era uno de esos locos que buscan atajos para saltarse el tráfico, pero al fijarme bien, noté algo que me puso en alerta. Venía sin placas y con los faros apagados. Alcancé a escuchar un zumbido metálico cuando se emparejó con el lado derecho de mi cabina. Bajé el vidrio con precaución. Un tipo con pasamontañas me apuntó directo al rostro con una pistola. «No frenes», dijo, sin levantar la voz. «No frenes o te mueres aquí mismo». No grité. No hice movimientos bruscos. Ya me ha tocado ver compañeros baleados por resistirse. La orden era clara: seguir avanzando. «¿Qué quieren?», pregunté. «El camión, nada más. Sigue rodando, despacio. Cuando demos la señal, te pasas al asiento del copiloto. No hagas pendejadas», me respondió el que iba del lado del copiloto. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era miedo, era rabia. Me acordé del Chino Sandoval, un amigo del gremio que desapareció en la misma zona hacía menos de 3 meses. Su camión lo encontraron incendiado en un camino de terracería. A él nunca lo hallaron. Pensé en su esposa, en sus hijos, pensé en los míos.
en cómo no podía permitirme desaparecer. Seguí conduciendo como me dijeron. La fila avanzaba lenta, y yo con ella. Sentí como otro vehículo, probablemente un coche chico, se metía delante de mí, también con las luces apagadas. Me estaban cerrando el paso para obligarme a salir de la autopista. Por la radio del tráiler alcancé a oír la voz de otro trailero, el Güero Márquez, que iba unos cientos de metros detrás. «Oye, camioneta roja, cuidado con los ratas. Hay algo raro adelante», dijo. No respondí. No podía. Tenía el radio justo al lado, pero no quería hacer ningún movimiento que los del Estaquitas pudieran interpretar como una señal de alerta. Pero esa advertencia fue una oportunidad. Significaba que alguien más los había visto. Entonces, mientras avanzaba apenas un par de metros, vi por el retrovisor que otra camioneta se acercaba por el otro lado. Eran al menos 4 tipos más. Me estaban acorralando. Fue ahí cuando tomé una decisión, no pensada, no racional. Fue instinto. Solté una mano del volante y, como si nada, me incliné para rascarme la pierna. En realidad, jalé la palanca del freno de aire lo suficiente para que se activara muy lentamente. Luego apreté con fuerza el acelerador. El tráiler bufó como un toro herido y avanzó unos metros con un tirón. El coche que tenía enfrente alcanzó a apartarse de milagro, pero la camioneta que iba al lado derecho se espantó. Uno de los tipos gritó algo, probablemente creyó que iba a embestirlos. Y eso fue justo lo que hice. Grité como un loco y giré el volante con todo lo que pude, recargándolo hacia el lado derecho. El tráiler chocó de lleno con la camioneta, aplastándola contra la valla metálica. Escuché el crujido del metal y los gritos. Uno de los tipos salió disparado por la ventana. No sé si murió, pero no me detuve a averiguarlo. Para ese momento, las luces traseras de otros vehículos ya estaban prendidas y más tráilers comenzaban a detenerse por el caos. Toqué el claxon como loco, un sonido grave que retumbó en la noche. A los pocos segundos, escuché varias detonaciones. No sabría decir si fueron hacia mí o al aire. No me detuve. Metí la tercera, luego la cuarta, y cuando vi que tenía espacio, giré hacia el acotamiento para salir del embotellamiento. Un coche me bloqueó, pero me subí al camellón con todo y carga. No había marcha atrás. Si me detenía, estaba muerto. Avancé como loco hasta encontrar una rampa de frenado a unos kilómetros adelante. El motor ya pedía piedad, pero no podía frenar en seco. Me orillé y apagué las luces. Me bajé del camión con las piernas temblando. Apenas podía respirar. Saqué el teléfono y llamé al único número que sabía que me iba a ayudar. El de Benítez, otro viejo trailero que vivía en Tepozotlán y que tenía contactos con la Guardia Nacional. En menos de 10 minutos llegaron 3 patrullas, pero ya era tarde. Cuando regresamos al punto del ataque, las camionetas ya no estaban. Solo quedó una mancha negra en el asfalto y pedazos de metal regados. Ningún cuerpo, ninguna prueba, como si nunca hubiera pasado. Me preguntaron si estaba bien. Dije que sí, que no me había pasado nada. Era mentira. Me dolía todo. El cuerpo, la cabeza, pero sobre todo el alma. Me sentía sucio, como si hubiera sobrevivido por suerte y no por valentía. Después me hicieron llenar un informe, dar mi versión. Ya sabía cómo funcionaba todo, sin placas, sin rostros, sin cámaras. Nada que se pudiera usar. Me agradecieron el valor de haber escapado, pero no me ofrecieron protección. Ni una patrulla para escoltarme. Nada. Esa noche dormí en la cabina, pero no descansé. Cerraba los ojos y veía el reflejo de los pasamontañas en el retrovisor. Escuchaba las ruedas aplastando metal, sentía el sudor pegado a la piel. Me había salvado, sí, pero sabía que no todos tienen la misma suerte. Desde entonces, manejo con un bat de béisbol bajo el asiento. Me río cuando me preguntan si alguna vez me han intentado asaltar. No saben que no hay nada que contar, porque nadie va a creerlo, porque en esta carretera, si no frenas, te matan. Y si frenas, también. Mi nombre es Julián.
Llevo más de 15 años manejando tráiler en rutas largas, principalmente entre el Bajío y el norte del país. No me considero supersticioso, pero hay cosas que te marcan, momentos tan fuera de lo común que te obligan a cuestionarte si el mundo que ves es todo lo que hay. Esto que te voy a contar me pasó hace unos años, una noche en la carretera federal 57, justo en el tramo entre Matehuala y Saltillo, uno de los más peligrosos y solitarios del país. Había salido de San Luis Potosí al anochecer, con el remolque cargado de varilla. Mi destino era un parque industrial en Ramos Arizpe. Normalmente me hubiera esperado a salir al amanecer, pero el patrón andaba urgido. Decía que si llegaba antes de las 6, el cliente me soltaba otro viaje ese mismo día. Y ya sabes cómo es esto, más viajes, más lana. La carretera estaba oscura y desierta, con esos tramos eternos donde la única compañía es el zumbido del motor y la música bajita del estéreo. Llevaba encendida una luz azul tenue en la cabina para no dormirme, pero no lo necesitaba. Iba bien despierto. El frío empezaba a calar desde las montañas cercanas y el viento soplaba fuerte desde el norte. Pasando Cedral, comencé a notar algo raro. En una curva cerrada, de esas que parecen tragarse la carretera, vi un auto chocado a la orilla. Era un Nissan Sentra blanco, viejo, con la defensa delantera hundida y la puerta del conductor completamente abierta. No había luces encendidas ni señales de que alguien estuviera cerca. Reduje la velocidad por si había heridos, pero no vi movimiento alguno. Me pasé de largo, pensando que ya alguien lo habría reportado. Tal vez fue un borracho que se salió del camino y fue por ayuda. Lo extraño fue que, 10 kilómetros más adelante, en otra curva casi idéntica, vi exactamente el mismo auto. Mismo color, mismo golpe, misma posición de la puerta, completamente abierta. Me sacudí la cabeza, pensando que era una coincidencia. Hay muchos carros de ese modelo. Quizá lo que vi atrás estaba más maltratado, pero mi instinto me decía otra cosa. No quise detenerme. Seguí avanzando, ya con los ojos más atentos y los músculos tensos. 20 minutos después, en otra curva pronunciada justo antes de una pequeña cuesta, ahí estaba de nuevo, el mismo pinche carro, en la misma posición, igualito, como si lo hubieran copiado y pegado en cada curva. Esta vez bajé la velocidad casi por completo. Me detuve a unos metros, con las luces altas encendidas. La puerta seguía abierta. No se veía a nadie adentro. Apagué el estéreo. Todo era silencio, salvo por el motor del tráiler y el zumbido del viento. No bajé. No soy tan valiente. Y además hay historias. Historias de emboscadas, de robos, de bandas que usan vehículos abandonados para detener a los traileros. Pensé en sacar el radio y reportarlo, pero el tramo tenía mala señal. Arranqué de nuevo y no miré atrás. Me dije que cuando llegara al retén más cercano, reportaría el coche. Pero nunca llegué a un retén. El camino seguía igual de vacío. Y entonces, otra vez. Curva, mismo carro, mismo golpe, misma puerta abierta. Ya no era una coincidencia, ya no era paranoia. Era como si ese maldito coche me estuviera esperando en cada vuelta. Y ahí fue cuando empezó lo peor. La quinta vez que vi el coche, sentí algo distinto. Una especie de presión en el pecho. Algo me decía que ya no estaba solo. Revisé el retrovisor sin saber por qué, y te juro que por un segundo vi algo en el asiento de atrás. Una silueta. No estaba allí cuando salí. Volví a mirar y ya no había nada. Pensé que me estaba volviendo loco. Me froté los ojos, bajé la ventana para que el aire helado me despejara. Pero el miedo ya se había instalado. El punto de quiebre fue cerca del ejido San Roberto. Otra curva, y el coche estaba ahí. Pero esta vez lo vi moverse. No el coche. La puerta se cerró sola, lentamente, como si alguien desde dentro la estuviera jalando. Frené de golpe. Me quedé quieto, con las luces apuntando directo a la puerta ahora cerrada. No podía moverme. Sentía las manos frías, pegadas al volante. Y entonces lo vi. Una figura salió caminando del otro lado del coche. No tenía lámpara.
No tenía prisa, solo caminaba, como si supiera que lo estaba viendo. Era un hombre, eso creo, alto, flaco, con algo que colgaba del hombro, como una bolsa o un costal. Cruzó la carretera y desapareció entre los matorrales, sin mirar hacia mí ni una sola vez. Metí primera y me largué de ahí. Conduje como alma que lleva el diablo. Las manos sudadas, el cuello tenso, los ojos abiertos como platos. La carretera parecía nunca acabar. Curva tras curva, revisaba con desesperación si el auto seguía ahí. Pero ya no lo vi. Llegué a Ramos Arizpe antes de las 5. No me detuve hasta estar dentro del parque industrial, con guardias y cámaras y luces por todos lados. Apagué el motor y me quedé un rato con las manos en el volante, intentando entender qué me había pasado. No se lo conté a nadie, ni al cliente, ni a los de la caseta, ni a los otros choferes. No quería que me tildaran de loco, pero desde entonces evito manejar de noche en esa ruta. Si no hay otra opción, trato de ir en caravana con otros camiones, nunca solo. Hace unos meses, en una fonda cerca de Galeana, un viejo trailero que no conocía me vio y me dijo: «Tú ya viste el coche, ¿verdad?». Me congelé. «¿Cuál coche?», le pregunté, sabiendo exactamente a cuál se refería. «El del chofer que nunca llegó». Se sirvió café con calma. Dicen que fue hace como 10 años. Un chavo que se durmió al volante y se salió en una curva. Murió al instante, pero nadie lo encontró hasta 2 días después. Desde entonces, dicen que su carro aparece en cada curva donde pudo haber frenado, como si el camino lo estuviera repitiendo para que aprenda a frenar a tiempo. No dije nada, no podía. Me levanté, pagué mi café y salí sin mirar atrás. No sé si lo que vi fue eso. No sé si fue una alucinación, un truco de la mente o algo peor. Pero desde entonces, cada que entro a una curva, bajo la velocidad, aunque el camino esté vacío, aunque el cielo esté claro, porque no quiero volver a ver ese coche, ni al que lo maneja. No sé exactamente qué me empujó a detenerme ahí, justo en ese paradero. Tal vez el cansancio, tal vez la costumbre de manejar de noche y buscar un respiro en los lugares donde más vulnerable te sientes. Era pasada la medianoche y el tramo de la Libre México-Querétaro, a esa altura del kilómetro 47, se había vuelto una línea interminable de negrura salpicada de luces lejanas. Había salido de la central de abasto de Iztapalapa a eso de las 8, con una carga ligera de jitomate y cebolla rumbo a Celaya. Era un viaje que había hecho muchas veces, lo conocía casi de memoria, pero esa noche sentí el cuerpo más pesado de lo normal. Tal vez no debí comer ese guiso de hígado con arroz que me ofreció el don del puesto afuera del embarque. Lo traía atravesado, me sabía ácido, como rancio. Me dieron arcadas cerca de Tepeji del Río y cuando vi el anuncio del paradero a 500 metros, supe que tenía que detenerme. Era uno de esos paraderos improvisados, con una pequeña techumbre oxidada, un par de mesas de concreto y un baño de lámina en una esquina. Ya había visto antes ese lugar, aunque nunca me había parado. Esta vez me estacioné al fondo, donde los tráilers se alineaban como bestias dormidas. Apagué el motor y bajé, estirándome los brazos con un crujido largo que se perdió entre el viento. No había más de 3 o 4 camiones estacionados, todos con las luces apagadas, pero vi movimiento en una mesita cerca de la banqueta de grava. Un hombre solo, de unos 60, tal vez 70 años, tenía un termo de acero inoxidable sobre la mesa y un par de vasos de unicel apilados. Vestía un pantalón de mezclilla limpio, una chamarra gruesa de esas con forro de borrego y una gorra negra sin marca visible. Tenía la mirada tranquila, como de alguien que lleva años en la carretera. «¿Café, joven?», me dijo, levantando el termo con un gesto amable. «Está recién hecho». Me quedé inmóvil. No esperaba que alguien me hablara. En ese tipo de lugares uno no socializa. Uno baja, va al baño, se estira, fuma si acaso y se sube de nuevo al camión. Pero había algo en el tono de su voz, como si de verdad creyera que me estaba haciendo un favor. «No traigo cambio», le dije, por puro reflejo. «No cuesta nada», me respondió.
Es gratis. Eso me prendió una alarma. Nada es gratis, pensé, ni en la carretera, ni en ningún lado. ¿Y por qué da café gratis? El viejo sonrió, bajito, como si ya hubiera escuchado la pregunta muchas veces. Porque hay noches que no se deben pasar solos, dijo. Lo dijo tan tranquilo, tan natural, que me quedé viéndolo un par de segundos. La lógica me gritaba que me alejara, que no tomara nada, pero al mismo tiempo, algo me decía que ese tipo no parecía una amenaza. Me acerqué con cautela. Él destapó el termo y sirvió el café con movimientos lentos, casi ceremoniosos. El aroma me sorprendió. No olía mal. No era instantáneo. Era café de olla. Noté un poco de canela, un dejo de piloncillo. ¿De dónde lo trajo?, le pregunté. Lo hice aquí, respondió, señalando una pequeña olla vieja al lado del termo. Ni siquiera me había fijado en ella. Tomé el vaso, pero no le di un sorbo. Lo acerqué a mi nariz y olí. El viejo me miraba sin apuro. ¿Qué anda haciendo usted aquí tan tarde? Él se encogió de hombros. Lo mismo que usted, esperando a que pase algo. La frase me cayó como un cubetazo de agua helada. Le di las gracias, me llevé el vaso conmigo y me senté en una de las mesas de concreto, no muy lejos. El café humeaba y el viento soplaba frío. En ese momento, otro chofer bajó de su camión, un tipo con panza de chelero, barba rala y camiseta de los Pumas. Se me quedó viendo. ¿Tomaste café del viejo?, asentí, mostrándole el vaso. El tipo negó con la cabeza, serio. No lo tomes. ¿Por qué? Ese cabrón lleva años apareciendo por aquí, siempre con su termo, su olla, siempre ofrece café, gratis, pero nadie lo conoce. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. No sé exactamente qué me empujó a detenerme ahí, justo en ese paradero. Tal vez el cansancio, tal vez la costumbre de manejar de noche y buscar un respiro en los lugares donde más vulnerable te sientes. Era pasada la medianoche y el tramo de la Libre México-Querétaro, a esa altura del kilómetro 47, se había vuelto una línea interminable de negrura salpicada de luces lejanas. Había salido de la central de abasto de Iztapalapa a eso de las 8, con una carga ligera de jitomate y... ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo llevo 22 años en esto, y a ese cabrón lo vi por primera vez cuando empezaba, allá por el 2003, mismo gorro, misma pinche chamarra, igualito. No supe qué decir. El tipo se me quedó viendo un segundo más, luego encendió un cigarro y caminó hacia el baño. Me quedé solo. El viejo ya no estaba en su mesa. El termo, la olla, los vasos, habían desaparecido. No escuché pasos, no vi a nadie irse. Sentí un vacío seco en el estómago. Miré el café en mis manos. Aún humeaba. Caminé hacia donde estaba antes. Nada, ni siquiera marcas en la tierra, solo el aire quieto. El tipo de la camiseta regresó del baño y me vio de nuevo. Te dije que no lo tomaras. No es que te mate, pero dicen que los que lo toman ya no sueñan igual. ¿Cómo que no sueñan igual? Que algo se mete en sus sueños, que cada noche se despiertan más cansados, como si estuvieran en otro lado mientras duermen, como si el cuerpo estuviera aquí, pero la mente, atrapada en algún otro lugar. Me reí nervioso. Era absurdo. Todo eso sonaba a historias de terror de camioneros, a leyendas nacidas en cafés de madrugada. Pero el vaso seguía en mi mano, y todavía no lo había probado. No tenía explicación para cómo desapareció el viejo, ni por qué el café aún estaba caliente. ¿Y tú lo has tomado?, el tipo negó. Una vez estuve a punto, pero otro chofer de Veracruz me detuvo. Me dijo lo mismo que yo te estoy diciendo ahora. No lo tomes. Nadie sabe qué es ese café, pero hay algo ahí. Tiré el contenido al suelo, lentamente. El vapor se desvaneció entre las piedras. Regresé al camión sin decir nada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al viejo. Veía su mirada tranquila, su sonrisa. Y durante semanas, cada vez que estaba por dormirme, sentía que algo me observaba desde los rincones de la cabina, como si esperara que le diera permiso de entrar. Nunca más volví a detenerme en ese paradero. Nunca más acepté nada que no pidiera yo mismo.
Y cada vez que paso por el kilómetro 47, no importa la hora, bajo la velocidad y miro hacia el paradero. A veces lo veo sentado ahí, termo en mano, esperando a que pase algo. Soy trailero desde hace más de 20 años, de esos que cruzan todo el país de punta a punta sin chistar. Me gusta la carretera, me gusta la soledad. No hay jefes encima, ni horarios estrictos, nomás tú, la bestia de 18 ruedas y el asfalto interminable. Esa noche venía manejando por la libre que va de Chihuahua a Durango. Me había detenido a cargar en Jiménez cerca de las 11, ya cansado, con el cuello duro y las rodillas protestando. Pero me urgía llegar a Gómez Palacio para entregar unas piezas industriales al amanecer. Así que, aunque ya traía los ojos secos, decidí seguir manejando unas horas más. Mal hecho, lo sé. Poco después de la medianoche, la niebla comenzó a caer. No era la típica neblina ligera que ves en los amaneceres de la sierra. Era una nube espesa que bajó de pronto, como una cortina sucia envolviendo el camino. No se veía más allá de los primeros 10 metros, y las luces altas solo rebotaban contra el blanco. Pensé en orillarme, pero ahí no hay gasolineras, ni paraderos seguros, solo desierto, cerros bajos y arbustos secos. Así que mejor busqué un espacio de terracería junto al camino y me detuve. Apagué el motor, dejé las luces de emergencia encendidas y me acomodé en la litera. Afuera, la niebla engullía todo. No se oía ni un solo coche. El silencio era espeso, como si alguien hubiera apagado el mundo. Me quedé dormido sin darme cuenta, con la chamarra encima y la navaja en la guantera, por si las dudas. Desperté de golpe un par de horas después. No sé qué fue lo que me levantó exactamente, pero sentí un frío nuevo, diferente. El vidrio del parabrisas estaba cubierto de humedad y vaho, pero lo que me heló la sangre no fue eso. Fue la marca de una mano extendida, grande, sobre el cristal del lado del copiloto. Me quedé quieto, respirando apenas. Pensé que tal vez había sido yo, o algún cambio de temperatura, pero entonces vi otra, esta vez del lado del conductor, luego una más, pequeña, como de un niño. Me senté en la litera, con el corazón rebotando en la garganta. No podía ver bien hacia afuera, solo la bruma gris que pegaba contra los vidrios. Apagué la luz interior para tratar de ver mejor hacia afuera, pero no se distinguía nada. Solo las marcas, muchas más ahora. Alrededor de toda la cabina, del lado de la puerta, en el parabrisas, en los espejos, manos. Me armé de valor, agarré la navaja y abrí la puerta del tráiler de golpe, saltando con los pies firmes sobre la grava. La niebla se tragó mi cuerpo entero. No se escuchaba nada, ni grillos, ni motor, ni pasos. Caminé alrededor de la cabina, alumbrando con mi celular. Nada, solo la carretera a medio trazar, la maleza seca y mi tráiler envuelto en esa niebla pegajosa. Entonces noté otra cosa. Las huellas. Había huellas alrededor del tráiler, claras, en el lodo seco por la humedad. Huellas de pies descalzos, no solo de una persona. Eran muchas, algunas grandes, otras más pequeñas. Parecían haber caminado en círculos, una y otra vez, como si rodearan la cabina por horas. No eran huellas viejas, aún tenían el contorno fresco, marcado, como si acabaran de dejarse ahí. Regresé al interior, cerré con seguro y apagué todo. Me quedé en silencio, solo el sonido de mi respiración y esa niebla que no cedía. Ya no pude dormir. Pasé el resto de la madrugada con los ojos abiertos, sosteniendo la navaja en la mano, esperando que cualquier sonido me avisara si alguien estaba ahí afuera. Pero no pasó nada, solo el silencio. Cuando empezó a amanecer, la niebla comenzó a disolverse. Poco a poco, el contorno de los cerros se fue dibujando a lo lejos, y con la luz del día pude ver mejor el exterior. Las marcas seguían ahí, decenas de manos marcadas en los vidrios. Las huellas en la tierra ya se estaban secando, pero se distinguían perfectamente. No había forma de explicarlo. Ningún vehículo, ni rastro de gente, ni un alma.
Arranqué la unidad y me fui de ahí lo más rápido que pude. Ni siquiera revisé las llantas, solo quería alejarme. Horas después, ya en Gómez, mientras descargaban la mercancía, uno de los chalanes me dijo: ¿se quedó a dormir en la libre? Asentí con la cabeza, sin decir nada. Dicen que por esa zona antes se paraban muchas caravanas de migrantes, hace años, pero hubo una redada fuerte, bien gacha. Los atraparon como animales. Hubo muertos. A veces la gente dice que se oyen pasos, que hay rastros en la tierra, pero que nunca ves a nadie. No le respondí, ni lo negué, ni lo afirmé. Solo tomé mis papeles, firmé la entrega y me fui directo a casa. Esa misma tarde lavé la cabina. Usé todo el jabón que tenía, pero no logré quitar todas las marcas. Algunas se quedaron, como sombras, como si la humedad las hubiera dejado pegadas desde adentro. Desde entonces no duermo más en carretera abierta. No importa qué tan cansado esté. Busco alguna estación, un sitio con gente, aunque me cueste más tiempo. Porque esa madrugada, en medio de la niebla, sentí que me estaban esperando. No sé quiénes eran, ni qué querían, pero no era la primera vez que lo hacían, y no quiero ser el primero que abre la puerta.